como siempre, de la mano de los mejores contertulios que ya nos acompañan. Jesús Martín Santoyo, bienvenido, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sandra Ahmed, bienvenida, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Nada, un placer, y ya dije, me ofrecí, ¿no?, a venir en verano y aquí estoy otra semana más, así que un placer acompañaros. Y Gonzalo Ibáñez, muchísimas gracias también y bienvenido. Muchas gracias. O sea, que el tertuliano en verano es complicado. Es cotizado. Es complicado encontrar. La última vez lo comentamos, dijo Sandra, yo estoy aquí en agosto, así que si tenéis que tirar de mí, pues dicho y hecho. Aquí la tenemos con nosotros otra vez. Muy bien. Vamos a comenzar hablando de naturaleza, salimos al medio ambiente, vamos a hablar también de los incendios y del sector agroganadero, porque es verdad que ahora las cosas se han estabilizado ligeramente, tenemos unos días de relativa calma, pero en las últimas semanas han sido muchos los incendios que han afectado a territorios de Castilla y León, y es donde han aparecido las quejas de algunos sectores, como por ejemplo de los agricultores. Ellos piden a la Junta de Castilla y León que a la hora de imponer restricciones para cosechar, porque ya sabemos que la maquinaria puede provocar ciertos incendios, pues que no se hagan extensivas a toda la comunidad o a toda una provincia, sino que se delimiten por zonas para que, si no hay riesgo, ellos puedan seguir trabajando. Adolfo y Pablo apuran sus últimos minutos de trabajo. Son las 11:30 de la mañana y a partir de las 12 no podrán cosechar por orden de la Junta de Castilla y León. Tenemos prohibido el cosechar de 12 a 8. Las 8 mejores horas del día las estoy perdiendo. Casi no haces vida familiar porque a los críos, yo en mi caso por ejemplo, no los veo porque por la noche estás cosechando a lo mejor hasta pues, la 1 a las 2 de la mañana y a las 5:30 o las 6 nos levantamos otra vez para apurar otro rato. No poder recoger su cosecha expone sus cultivos a más riesgos. A mí me suponen unas pérdidas económicas porque todas las noches salen animales a comer. Y puede venir pues eso, cualquier inclemencia de pedregadas o algo y joderte la cosecha. Es por eso que estos hermanos agricultores reclaman ayudas para compensar las pérdidas. Porque a mí no me están dejando trabajar, no me están dejando recoger mis ganancias. Yo todo esto que tengo por aquí extendido es dinero. Y cada día que pasa estoy perdiendo dinero. Piden también que las prohibiciones se adapten a la situación climática de cada territorio. No tiene absolutamente nada que ver una provincia con otra. Soria y Burgos no tienen nada que ver con Ávila o Valladolid, es que no tienen nada que ver. A partir de mañana decae esta prohibición, pero la llegada de nuevas olas de calor en lo que queda de verano augura que estas no serán las últimas restricciones. Llevamos unas cuantas semanas con restricciones pues ante el riesgo de incendios. La Junta de Castilla y León activa ese protocolo especial en el que, por ejemplo, pues no se pueden hacer barbacoas al aire libre y también pues, se limita el uso de maquinaria agrícola y eso pues, tiene una clara consecuencia. Jesús. Yo el tema este de los agricultores lo entiendo perfectamente porque he tenido mucha relación con agricultores. Pero no es nuevo, esto ya antes de estos incendios ya existía la norma esa que dicen del 30-30-30, que es cuando hay más de un 30 grados de temperatura, más de vientos de 30 de velocidad y una humedad relativa de menos de 30, la fórmula de 3 veces 30, ya paraban ellos. Lo que es que no paraban, solo se paraban esas circunstancias. Paraban pues, para protegerse de una posible chispa que les queme los trigos o las cebadas. Sí que tienen toda razón en que no es igual, Castilla es muy grande, entonces evidentemente yo no veo mucho sentido que de forma generalizada se pare en toda la región en estas circunstancias, porque ellos mismos son los que tienen muchísimo cuidado, ellos mismos son los que procuran que en cualquier momento, si cae una chispa, tienen extintores para, no sé, creo que es un poco víctimas de toda esta problemática que ha habido con los incendios y que nos crea tanta angustia, ¿no?, a la ciudadanía, pero les entiendo perfectamente. Sandra. Yo entiendo que haya restricciones, no son caprichos administrativos, ¿no?, pero sí que es cierto que lo que piden, toda la razón para los agricultores, ¿no?, al final piden que se delimite territorialmente, como lo decían bien claro, no es lo mismo la provincia de Soria con la provincia de León, incluso dentro de una provincia no es lo mismo el norte con el sur. Creo que en Valencia bien claro, ¿no? Totalmente. Además, cómo cambia el terreno. Y yo creo que hay los medios suficientes para poder hacer un poco lo que le solicitan de alguna forma, ¿no?, que se revise diariamente y que esas restricciones no sean tan a largo plazo, sino adaptadas a la realidad territorial de cada municipio, vamos a decir de alguna forma. O sea, entiendo que haya restricciones, hemos visto lo que pasa con una chispa en Ávila ahora mismo, ¿no?, el desastre que ha habido en Ávila, pero creo que tienen toda la razón y que hay que escuchar al sector. Llevan años
reivindicándolo, como decía el compañero, y creo que es momento, ¿no?, de ponernos manos a la obra. Pantalón. Sí, de acuerdo, ¿no? Sí, he leído que cifraban en un 5% los incendios causados por este tema, y evidentemente, lo decís, es que no, las regiones no tienen que ver, incluso el tiempo de cosecha, ¿no? La cosecha en Ávila es diferente que el norte de Palencia y que el otro lado, entonces yo creo que sí que debían un poco intentar ajustar un poco todas estas restricciones a un poco las necesidades, porque es verdad que los perjuicios que se hacen son bastante importantes. Hay una cosa que te das cuenta con esto de los incendios, que justo en aquellas zonas en las que el ciudadano se beneficia de la tierra, o sea, los agricultores, por ejemplo, los bosques de Soria, no hay incendios, o hay muy pocos incendios. Eso es una cosa que llama la atención. Eso es lo que llama mucho la atención. ¿Por qué Soria, que es la provincia de España que más masa forestal tiene, no hay incendios? ¿Por qué los incendios se producen muy pocas veces en los campos de cereal y cebada, que ahí pones una cería y ya es de media provincia? Es decir, ¿se producen dónde? Se están produciendo en bosques bastante descuidados, bastante abandonados, en fin. Es un debate mucho más profundo y más, sí, más hay, de análisis. Hay muchas cosas, ¿no? Está más deshabitada los pueblos, se cuidan menos esas malezas. Vamos, de verdad que es complicado, el tema. Lo que pasa que lo que sí que parece evidente, un poco profanos como somos nosotros, igual del tema es que no se avance más en el tema de prevención, ¿no? Leí hace poco yo que en Portugal, hace 8 o 9 años, habían cambiado un poco la política, porque aquí me parece que en España se gasta un 20% en prevención y un 80% en extinción. Entonces, en Portugal hicieron una política un poco que fue avanzada en aquellos tiempos y un poco inusual, y cambiaron un poco en esos porcentajes, y ahora están en un 60% de prevención y un 40% de extinción, y les ha ido bastante bien. No hay verdades absolutas aquí, ni hay, evidentemente, pero yo creo que sí que había que avanzar más en el tema de la prevención. Sí, y es lo que está pasando en Castilla y León, ¿no? Estos meses nos estamos centrando en extinción y luego se olvida absolutamente el tema y nos olvidamos de los montes, solo nos acordamos de ellos cuando arden, ¿no? Entonces, obviamente, se necesita una prevención durante 12 meses al año, parece... Sobre todo en invierno. Que tengamos que decirlo aquí ahora, parece, ¿no?, irrealista, pero bueno, parece que hay que decirlo, que durante 12 meses tenemos que estar ahí pico y pala, por decirlo de alguna forma, y lo que tú dices, ¿no? Al final... Hablamos de esa despoblación, sí, pero cuando hay gente viviendo y gente que se beneficia de alguna manera de la tierra, pues claro, el ejemplo está en Soria. A veces me sorprende a mí, pues hablando con gente más jovencita, que parece como que esto de los incendios es de ahora. Incendios ha habido siempre, pero siempre. Y quizás no tan violentos como ahora, pero en proporción, pues como ahora. Tú te acuerdas, Gonzalo, tú y yo, que ya somos mayores, ¿te acuerdas aquel eslogan que había en el franquismo de cuando un monte se quema, algo suyo se quema? Señor Conde, que dijo la Codorniz cuando cerraron el semarío satírico. Es decir, que ese problema existía ya. Pero no con la magnitud con la que estamos viviendo. Pero ahí está, la magnitud. Una campaña que hubo que cantaba Serrat, ¿no? Todos contra el fuego, ¿no? Sí, también, claro. Y eso estamos hablando hace 25 o 30 años. Pero es que antes había agricultura, había ganadería, había muchas ovejas, muchas cabras, muchas vacas que estaban limpiando los bosques. Y en un pueblo de Castilla, ¿cuántos agricultores había? Claro. ¿Y cuánto? Ahora, ¿qué hay? Es que no hay nadie. Entonces, eso lo decía el año pasado, que salió este tema también, cuando el incendio de Zamora estaba Caloca. ¿Y no estabas tú también ese día? No y Caloca decía, que es la zona de la Pernía, por ahí, decía, pues es que claro, sí que en mi pueblo había antes una serie de ganaderos con las vacas y no se quemaba nada porque todo se lo comían los animales. Ahora no hay vacas, entonces nadie cuida, nadie se claro, nadie lo beneficia. Frente a la realidad en la que estamos ahora, ¿no? Que del franquismo aquí ha cambiado bastante, ¿no? La realidad que estamos ahora, también el medio rural, si está habitado o no está habitado, hay que implementar medidas acorde a ello, claro.
Vamos al hilo de lo que comentaban nuestros contertulios. Vamos a ver un ejemplo de cómo los animales son a veces o actúan como cortafuegos, porque ellos se comen todo ese verde, toda esa maleza, que si no es por ellos pues se termina acumulando y luego termina prendiendo. Hemos encontrado un ejemplo aquí en la provincia de Palencia, en San Salvador de Cantamuda, con los bisontes. Esa reserva de bisontes actúa contra el fuego e impide que las llamas avancen. En otro verano tremendamente complicado para nuestra comunidad en materia de incendios, la prevención y el limpiado de nuestros bosques vuelven a aparecer en el orden del día. Ahí es donde aparecen estos animales, los bisontes, que son capaces de ingerir 32 kilos de comida de forma diaria y a través de esa forma son capaces de mantener de forma natural limpia nuestros bosques. En ese caso, cuando los incendios aparecen, que son muy difíciles de controlar, las labores de extinción serían mucho más sencillas. Bisontes como estos podrían ser una buena herramienta en la lucha contra los grandes incendios que han azotado a nuestra tierra este verano. Come más de 130 plantas diferentes. Por cada kilo de comida que come, 300 gramos no destruye su sistema digestivo, con lo cual abona y esas plantas vuelven a germinar. Pero existen ciertas limitaciones para poder aprovechar la voracidad de estos animales. El bisonte en España está considerado alóctono, es decir, no le podemos soltar de vallados. En la reserva del bisonte europeo de San Cebrián de Mudá aprovechan sobre todo su tirón turístico, pero no desdeñan su capacidad para reducir maleza y por lo tanto el impacto de un posible incendio. Un bisonte necesita 6 hectáreas por animal, más o menos. Una vaca, pues estamos hablando de 1 a 2 hectáreas, pero el bisonte necesita 6. O sea, el bisonte a 2-3 metros de alto lo tienen súper limpio. Es una barbaridad. O sea, ya veis el bosque que tenemos aquí ahora mismo. Y aquí llevan un tiempo. Es tiempo precisamente lo que necesitan y una legislación más aperturista. Comer todos los días, trabajar en libertad y tener un espacio bastante grande para que pueda trasformar y mover semillas. Ese sería un trabajo espectacular. Recuerdan en la reserva que los bisontes no son animales mágicos capaces de evitar incendios, pero sí pueden reducir su virulencia. En San Cebrián de Mudá están estos bisontes que les había cambiado yo de localidad. Sandra, es verdad, ¿no? Ese efecto de los animales se viene repitiendo año tras año. La desaparición del ganado pues afecta en la voracidad de esos incendios que nos están afectando, sí. Y se necesitaría pues un cambio, ¿no? de medidas para que ellos también pues nos puedan ayudar a hacer esos cortafuegos. Sí, lo decía muy bien, ¿no? No sustituye en sí mismo, ¿no? al cortafuegos, por decirlo de alguna manera, pero vemos cómo se va comiendo toda esa biomasa y cómo va ayudando a esa prevención que mencionábamos antes de todos los incendios y la voracidad con la que están viniendo ahora mismo, ¿no? Y ligándolo también con lo que hablábamos antes, hablamos siempre del abandono rural desde el punto de vista demográfico, ¿no? Pero no del impacto que puede tener a nivel territorio, ¿no? Que la gente no está habitando esas zonas, la pérdida, ¿no? de ganaderos especialmente, ¿no? Hablando de este tema, y agricultores en determinados territorios, ¿no? La importancia de esta ganadería extensiva, como hemos visto, se me ha olvidado ya el pueblo, pero San Cebrián de Mudá. Espléndido, ¿no? la labor que están desarrollando, y creo que hay que escuchar, como decía antes, a las personas que están en el barro y pueden decir cómo ayudar. Bueno, ¿y cuántos rebaños de oveja podía haber en Cabañas? Pues habría 2 o 3 familias de pastores, no hay nadie. Por mis padres, la familia llevaría 6 rebaños de claro, llevarían 1000 ovejas. Ahora hay 0. Claro. O sea, y haces tú pues 1000 ovejas, lo que haces. No, todo ha cambiado y todo. Mira, este año ya se dijo en invierno, cuando llovía tanto que iba a ser un año peligroso para esto. Ya se dijo en invierno, había muchísimo, estaba creciendo la maleza, estaba viendo. Y ahí es cuando hay que prevenir, claro, es que no es ahora. Pero ¿qué hemos hecho desde lo de Zamora de hace 2 años? Es volver, mira que yo recuerdo que dijimos, otro año volveremos a hablar de lo mismo, y otro año volveremos a hablar de lo mismo. Esto es como la carretera, parece la prevención como todo, como pasa también en tu campo en medicina, la prevención es más cara que... Más cara, y muchas veces se ve menos. Se ve menos, luce menos. ¿No? Bueno, es importante. Sí, el otro día no sé qué medio de comunicación hacía una tabla, ¿no? Comparando el gasto de prevención y extinción y el gasto en festejos en amplio término, ¿no? Y era una barbaridad la diferencia, ¿no? Me invento aproximado, uno 50.000, el otro 5.000, era una diferencia abismal. Entonces, creo que también la ciudadanía necesitamos
que se invierta dinero en aspectos Bueno, que de primeras no podamos ver sí. cómo es un Estoy concierto. de por acuerdo, decirlo de pero luego alguna forma. también la ciudadanía, los humanos tenemos que ser también. Sí. Porque También. estoy harto de ver a estos pueblos, no solo de aquí, de otros lados, que estamos con el fuego en el pueblo al lado y que los fuegos son los fuegos del patrón de su pueblo y que hay que hacerlo. Joder, Y que se tiran los fuegos artificiales. Entonces, y para todo, bueno, el que dice eso es una anécdota, pero te digo para todo, para tener cuidado en las barbacoas, tener cuidado en mil cosas. Ese llamamiento no se abre para esta semana, donde se espera además la próxima semana mucha afluencia de gente en Palencia, en los pueblos, para disfrutar de ese eclipse. Se junta con las fiestas patronales y desde las administraciones apelan al sentido común, porque la mitad de los incendios son provocados y muchas veces es muy complicado pillar a los culpables. De 1 a 5 años y multa económica. Es la pena más baja para el causante de un incendio. Sube de 3 a 6 si se dan otras circunstancias, gran extensión quemada, daños graves a fauna y flora o motivaciones económicas. Y aún hay más. Si además el fuego pone de manera clara en peligro la vida o la integridad de las personas, ya estaríamos en el tipo penal más grave. Y ahí podemos llegar hasta los 20 años de prisión. El dolo o voluntad de hacer daño también influye frente a las simples imprudencias, pero lo más grave es que haya muertos. Ya no hablamos solamente del delito de incendio, sino que también aparecería la posibilidad del homicidio o incluso del asesinato, con penas que podrían llegar incluso a lo máximo, que es la prisión permanente revisable. La ley, por tanto, sí es severa, pero no siempre puede aplicarse con rigor. El gran problema es la falta de pruebas. El monte es un lugar sin testigos, sin cámaras. Probar quién encendió la mecha o quién lo inició de forma dolosa o imprudente es muy difícil. Y para conseguir más pruebas hay que dar más medios a las investigaciones. El SEPRONA, la policía científica, peritos forestales, especialistas, ¿verdad?, para poder identificar a los autores. Este año en León se han dictado 2 condenas en conformidad, sin juicio. 3 años de cárcel para el autor del fuego de Borrenes y 4,5 para el de Berlanga del Bierzo, ambos sucedidos en 2025. El condenado ingresa en prisión. Lo que pasa es que se evita al Estado un juicio largo, costoso y a menudo también asegura la indemnización a las víctimas. Actualizar la ley para adecuarla a estos voraces incendios de sexta generación también es un debate sobre la mesa. Bueno, pues no sé si considera necesario endurecer esas penas. Sí que, por lo que decía, ¿no? Sí que las penas son altas, pero el problema muchas veces es pillarles. Pillarle, ¿no? Mira, yo en el que está ahora, he visto ahí la Sierra de Madrid, el inicial, no el que ha sido luego con la parte de Ávila, le pillaron a la hora de hacerlo y era un pirómano con antecedentes, además, y con una mochila, gasolina, vamos, con todo, ¿no? Y entonces, claro, pero es que luego está ese perfil, pero luego hay mucho, digamos, incendio también de estos. Hay 2 pirómanos distintos. Claro, hay el por pirómano pastos económico, interesa, que es el que abunda en Cantabria y en Asturias, que es el ganadero que quema los pastos de arriba para que crezca la hierba fuerte. Es pirómano también, pero no es el pirómano zumbao, que va con una mochila y se sube a la zona más inaccesible del bosque para hacer más daño. Es muy complicado, es complicadísimo pillarle, es complicadísimo. Yo no trataría tampoco a toda persona responsable de un incendio como pirómano, es decir, diferenciaría de alguna manera, ¿no?, de ese incendio intencionado, ahí sí, le llamaría pirómano, ¿no?, con todas las de la ley, pero luego, por otro lado, está la imprudencia grave, como ha pasado en Ávila, por ejemplo, ¿no?, unas obras, una chispa, Bueno, entonces, el de Ávila se está investigando. Sí, está pero ha sido ello, uno, ¿no? que no la habían dejado hacer una cosa y la estaba haciendo. Sí. Bueno, llámalo X, pero ya hay una responsabilidad. Pero a mí me parece gravísimo las dos cosas. Es gravísimo ambas cosas, ¿no? Pero metemos como pirómano, ¿no? Todo en el mismo. Yo el pirómano que más conozco es el que sí, es el de Cantabria, que es el ganadero que en enero y febrero quema intencionadamente los prados para que las vacas luego pasten. ¿Qué pasa? Que a veces se le va y entra en el bosque, ¿entiendes? Ellos intentan, pero se les va. Bueno, es un pirómano, evidentemente, de libro económico, evidentemente. Económicos, no es construcciones. O el loco que le gusta el fuego, Nerón, pues habrá también, evidentemente, pero a ver cómo le pillas tú. Vamos, yo me pongo y a veces cuando paseo por aquí por Palencia digo, si yo fuera pirómano, con la mandenó que están todos los márgenes del Carrión y tal, pongo aquí una trillas de media provincia. Sí, es verdad, ahí paseando por está con en cantidad de maleza y con...
Bueno, igual era más y mejoraba un poco. Y la pregunta de Alba, que eran las penas, pues siempre parece poco, ¿no? Pero al final la solución está también, como decían, con esa investigación. Bueno, yo las he visto ahí, yo no las conocía, pero a mí, si las cumplen, no me parece que estén mal lo que pone ahí. Vamos a hablar ahora de sanidad, pero sobre todo de inteligencia artificial, de cómo también la inteligencia artificial, esta herramienta, ha dado un paso más y se ha colado también pues, en nuestros centros de salud, en nuestras pruebas médicas y en nuestros hospitales. ¿Llegará un momento en el que sea un ordenador quien nos diga cómo estamos de salud? Un escenario difícil de imaginar y una respuesta que todavía nadie sabe dar con certeza. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que la inteligencia artificial cada vez está más presente en la medicina. Yo creo que en un futuro sí que es algo que usaremos mucho más y nada, de hecho ya me parece casi hasta presente. Entonces pues hay que adaptarse a lo nuevo que va saliendo. Como así han hecho en el servicio de aparato digestivo del Complejo Asistencial de Palencia. A través de la inteligencia artificial han sido capaces de llevar las colonoscopias de cribado de cáncer de colon un paso más allá. Permite caracterizar a tiempo real los pólipos y también detectarlos durante la prueba. Y lo que queríamos ver es si aumentaba la tasa de detección de lesiones y si nos permitía hacer una predicción histológica del pólipo durante la prueba. Los resultados han sido tremendamente positivos. La tasa de detección de lesiones es igual al endoscopista, esos fueron los resultados. Pero también muestran que la IA es un complemento magnífico para la figura del médico, que aún continúa siendo imprescindible. En algunos parámetros, por ejemplo la especificidad, el valor predictivo positivo, pues sí que podía ayudar al endoscopista a mejorar la tasa de caracterización de lesiones. La investigación ha colocado al Hospital Río Carrión de Palencia en el mapa, recibiendo el privilegio de exponer el estudio en Chicago, dentro del Congreso Mundial de Referencia de la Especialidad. Hasta Chicago se ha ido ese área de digestivo del Hospital Río Carrión de Palencia con ese estudio sobre inteligencia artificial. Gonzalo, ¿qué le parece? Imagino que... Pues mira, dos cosas. Primero, la inteligencia artificial ya desde hace unos años se está viendo la potencia que tiene y las posibilidades que tiene la medicina. También los problemas que puede generar a veces. Porque al ser una cosa que entra a todo el mundo, pues entra y surgen problemas, ¿no? Pero bueno, a nivel de investigación y de trabajos, eso es brutal. Antaño era un tío que estaba un año mirándose libros y no sé qué para hacer un estudio y ahora en 10 minutos te hace lo que te dé la gana. Y luego, pues como que están haciendo los compañeros de digestivo, pues es brutal, ¿no? Un cribado de cáncer colorectal que se hace cada vez a más gente, si pintas unos parámetros y te ayudan en la detección, pues es brutal. Eso por un lado, y por otro, pues es que el servicio digestivo, pues tengo que decir aquí públicamente que es un servicio que desde hace muchos años en Palencia es puntero a nivel nacional, a nivel de hacer pruebas, de profesionalidad de los trabajadores, entonces que yo porque lo he vivido, ¿no? Que la gente, los facultativos, con la presión asistencial que hay, porque esta gente, no veas tú la cantidad de pruebas al día que hay que hacer y eso supone pues un desgaste, ¿no? Que tenga la suficiente prurito profesional para estar investigando y presentando en Estados Unidos estos, pues es un mérito impresionante y un abrazo para todo ese servicio que lidera Antonio Pérez Millán, pero tiene ahí unos facultativos maravillosos. Y llegan las nuevas generaciones con también ganas de investigar, porque además se han ido con ese estudio hasta Chicago, ha sido seleccionado para presentarse allí delante de muchísimos médicos, de muchísimos expertos, porque al final pues, es una herramienta más, ¿no? Sin llegar a sustituir lógicamente al profesional médico, pero es una ayuda para evitar fallos y agilizar también las pruebas, Sandra. Sí, es un ejemplo más, ¿no? Y un ejemplo magnífico, diría, de cómo se tiene que emplear y utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Que no está sustituyendo al médico, sino que son dos ojos más, de alguna manera, que está apoyando al médico y agilizando de alguna manera las pruebas que tienen que hacer y, como decía el compañero, la de tiempo que lleva el analizar esas pruebas y que también sitúan a Palencia de alguna manera en el mapa, ¿no? Con una investigación pionera que beneficia al final a la ciudadanía y también a los médicos y médicas de cómo exploramos y salimos de Palencia con unas investigaciones pues, que van a mejorar la vida de
de muchas personas y que no tenemos que demonizar la inteligencia artificial. Es muy peligrosa, muy mal utilizada, ¿no? Pero aquí es el ejemplo claro de que bien utilizada pues nos facilita mucho nuestra labor diaria. Yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, es evidente, eso no es discutible. Siempre da miedo, como todas las novedades nos ha dado miedo al ser humano. Cuando llegó la revolución industrial, el 19, hubo unos disturbios tremendos porque pensaban que se acababa el mundo laboral como se había concebido. Cuando llegó Internet pasó lo mismo. Ahora la inteligencia artificial, creo que la medicina es un campo fantástico para que se experimente con ella, siempre y cuando voy a decir lo que nos ha atrevido a decir Gonzalo, que es que no se convierta en el vademecum del enfermo. Sí, sí. Es decir, si resulta que luego el enfermo va a decir al médico lo que tiene, porque lo ha estado mirando previamente, pues se está creando un conflicto tremendo de... Pasó con la internet un poco, claro, está ocurriendo, eso puede ser peligrosísimo. Bien usada, por Dios. Y cómo avanza además la inteligencia artificial, es brutal. Yo, ya en los últimos años que he estado de ejercicio, ya en muchos de los congresos siempre había una ponencia de inteligencia artificial, ¿no? Y si tardabas 4 o 5 meses en ver la siguiente, ya lo que habías oído hace era como, yo qué sé, tirar pedales ahí. Es fácil quedarse atrás. Es tremendo cómo evolucionan ellos. Hay que ayudar al médico, la cosa es que ayuda al médico, no que le sustituya. Además estamos hablando de una prueba preventiva, volvemos a la importancia de la prevención, en este caso las colonoscopias. Se está animando a mucha gente a que siempre vaya, se haga el cribado para evitar el cáncer de colon, y cuanto antes, ¿no, Gonzalo?, se pueda detectar algún problema, porque las pruebas se hacen más rápido, antes se cogen las cosas a tiempo. Ha sido un avance tremendo. Bueno, especialmente digestivo, es una especialidad que las pruebas diagnósticas no tienen nada que ver hace 30 años, ¿no? La endoscopia, la colonoscopia, la CSPR, todas las técnicas que han avanzado, es que es brutal, no tiene nada que ver con la medicina de hace 40 años. Pues afortunadamente. Aquí, lógicamente, todo va avanzando al final y es por el bien nuestro, es por el bien de todos. Sí. Pues desde aquí, nuestra enhorabuena a Digestivo del Hospital Río Carrión, a todos los profesionales que lo componen, porque se lo merecen. Y también, Gonzalo, recordar a la gente cuando recibe esa carta de que se tiene que hacer la prueba, el cribado, que lo hagan, que es muy importante. Sí, habitualmente les mandan primero para hacer un test de sangre-heces y luego en función de eso lo hacen, y luego la prueba, pues oye, es una prueba que ha mejorado muchísimo, que se hace con sedación y que ya no somos antaños, ¿qué van a hacer? No. Ahora es algo muy habitual y sencillo dentro de la complejidad. Las vacaciones, de lo caro que está todo, que también es una conversación muy habitual, y de cómo cada vez tenemos menos presupuesto para poder viajar y tenemos que acortar pues esos viajes, esos días y esas escapadas que a veces pues antes eran una quincena de vacaciones en algún sitio de playa y ahora pues son pequeñas escapadas. El aumento del coste de la vida condiciona el consumo y también el descanso. 8 de cada 10 castellanos y leoneses han cambiado sus planes. Y es que no, pues como antes te ibas 15 días y era asumible, es que ahora te vas un fin de semana y es exagerado. Sí, antes por ejemplo nos íbamos a lo mejor 3 semanas a Coruña o cosas así, nos íbamos todos los años. A ver, mira, si estuviera yo trabajando como estaba, pues no me podía ir una semana a lo sumo, y según en qué sitios, claro está, por los precios. Reducir el número de días o el destino puede ser una solución, aunque también para disminuir los costes, la planificación suele ser otra gran aliada. Lo gestiono con tiempo porque si no lo gestionas con tiempo, pues te pilla el toro. Sale más caro y todo peor, y todo con las prisas no son buenas. Y al tema económico hay que añadirle otro problema cada vez más presente, la falta de desconexión, que afecta igual a trabajadores jóvenes como a veteranos. El continuo uso de las herramientas digitales, pues bueno, pues esto nos refleja que hay mayor fatiga mental, hay mayor estrés continuo, hay una sensación de disponibilidad permanente y un agotamiento emocional. Aspectos que provocan, según los expertos, un mayor incremento de bajas por burnout y la rotación de personal. Pues decía que sí, Sandra, con la cabeza, con lo de esa conexión permanente, ¿no? Aunque estemos de vacaciones. Totalmente, Sandra. Sí, al final, bueno, hay que diferenciar varias cosas, ¿no? Las vacaciones son un derecho de todo el mundo, pero sí que el irnos de vacaciones se está convirtiendo en un auténtico lujo, ¿no? Ahí decían soluciones, yo planteo una que me parece buenísima, ¿no? Y es que tengamos salarios acordes al coste de vida. Con eso podríamos irnos todo el mundo de vacaciones, ¿no? Pero bueno, broma, aunque no broma aparte, estamos totalmente
conectadas todo el rato, ¿no? Estás en la playa y estás viendo el correo electrónico, a ver si te han llamado, si no te han llamado. Es como que no desconectamos de nuestro trabajo en ese momento de vacaciones, ya sean en la playa o en casa en el salón, ¿no? Pero creo que comparando, ¿no?, con vosotros, nos decís también con el choque generacional, esto hace años no pasaba, ¿no? Creo que también el uso de estos dispositivos nos está saturando bastante. Bueno, pero el uso de los dispositivos, la culpa la tenemos nosotros, ¿eh? Sí, sí. El usuario. El usuario y lo que le des, ¿no? Hombre, yo creo que ha cambiado todo en los años, las vacaciones, y es evidente, y las vacaciones pues un derecho, y luego cada uno somos de países diferentes. Yo, por ejemplo, nunca me llamó la atención ir a la playa, yo desconectando con unos días en otro lado, pues para mí era suficiente. Lo que para ti igual es un gozo, pues para mí pues igual no lo es. Un pozo. Sí, entonces que es todo eso. Ahora, me llama la atención que yo creo que hay cantidad de gente que se gasta en vacaciones lo que no está escrito. Y yo me parece que yo creo que hay que ser un poco consecuente y un poco pues, con lo que... Incluso créditos, para poder... Sí, bueno, ahora se habla con lo del Mundial de Fútbol, los argentinos debe ser tremendo. Sí. Sí. Que han metido en créditos, pero allí, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Sí. Pero evidentemente, hay una cosa evidente, hoteles, restauración, todo eso ha subido un porcentaje brutal, y evidentemente lo que hace 2 años lo podías hacer con dinero, ahora no lo puedes hacer. Entonces, pues evidentemente todos tienen derecho a sus vacaciones, pero bueno, habrá que moldarse como toda la vida a lo que hay. Yo creo que siempre en las vacaciones, cuando habléis del síndrome vacacional o posvacacional, yo siempre había 3 etapas. La más bonita era prepararlas, que es cuando más se disfrutaba. Después te defraudabas un poco en la estancia y cuando volvías venías agotado, cabreado, enfadado, te habías gastado más de la cuenta y con ganas de volver a casa porque a ver si empiezo a poner un poco de orden en mi vida. Y eso creo que no ha cambiado. El dinero, mira, yo tengo una anécdota yo cuando tenía 20 y tantos años recuerdo que fui un día con mi hermano y fuimos a Comillas, porque nos habían dicho nuestros padres, oye, venga, ahí por delante alquiláis un piso para ir de vacaciones días, 15 días. Y no encontramos porque ninguno te alquilaba por menos de un mes. Entonces era un mes, claro. Ninguno, no, es que si nos queremos 15 días, no, menos de un mes. Ahora te alquilan por horas, yo creo que ya un poco hasta por horas. Es una barbaridad el dinero. Yo jamás he pedido un crédito para irme de vacaciones y creo que jamás lo haría. Y ahora, sin embargo, uno es normal, la gente pide créditos para ir de vacaciones. Yo cuando no tenía no iba. Que es una cosa que tampoco era para que entre en la cabeza. En mi generación, si no tenías unos años que estabas pagando piso o tenías, pues no ibas de vacaciones. Ya parece como que es un drama no ir. Es un drama social, ¿no? No ir. Sí, son los tiempos. Y todo el mundo va a la playa. No, todo el mundo va a la playa el que va a la playa. Yo he vivido en Santander 30 años y cuando llegaba el mes de julio se me largaba, porque no lo soporto. O sea, bueno, yo creo que aquí el debate está en que hay gente que no se puede permitir ni ir un par de días a la playa. Creo que todo el mundo tiene derecho a decidir. Es otro debate, es el costo de la vida. Pero Sandra, eso lo ha habido siempre. Ha habido gente que no ha ido de vacaciones nunca porque no ha podido. Pero mucha más gente de la que te imaginas, de nuestra generación, pero había cantidad de gente que se iba de vacaciones. ¿Quiénes iban al pueblo? A la Costa del Suegro, que se decía, ¿no? Ibas a la Costa del Suegro y punto. Pero ahora parece que ahora se pone más en manifiesto que no puedes ir, pero hay cantidad de gente que no ha pedido vacaciones nunca. Sí, antes buscaba alguna encuesta y algún dato y decía que el 40% no se las podía permitir, las asociaciones de consumidores, y que el gasto de media era de 737 euros por persona. O sea, que en una familia... ¿Al mes? Creo que era al mes, ¿eh? Sí. Bueno, por una familia de 5 ya tienes 7 por 5, 35, ¿no? 3.500, 4.000 euros. Yo esas casas las veía en Cantabria, yo es que me daba mucha pena. Veía a veces, cuando estaba ya acabando el mes, que yo ya volvía, y veías matrimonios con 2 niños, una cara de mala uva tenía la peña, porque es que te das cuenta, bueno, está el niño, un helado, porque es que te has gastado dinero, te lo has gastado, lo han gastado ya en las paellas, en los arroces. Nosotros éramos 7 de familia, íbamos a las 11, íbamos en el coche, te podías a una casa y te metías allí. Como podías, Era otro concepto. Pues vamos a hablar precisamente del aspecto psicológico de las vacaciones, de cómo nos afectan, de también esa cuenta atrás, porque mucha gente todavía no se ha ido de vacaciones y está contando los días para poderse marchar unos días de descanso o al menos parar de trabajar. Vamos a ver.
Las vacaciones son fundamentales, necesarias por salud de manera principal. Las vacaciones son para descansar, esta y el cuerpo. No vamos a trabajar, pero tenemos la agenda repleta de actividades. ¿Es recomendable? Hay que parar, hay que cambiar escenario, hay que parar, hay que soltar responsabilidades. Esto es salud, esto no es negociable. Y otra cosa es que lo tenemos asociado a viajar, a salir, a hacer cosas excepcionales. Y eso es lo que a veces ya no es tan fácil por muchas razones familiares, sociales, económicas, laborales. ¿Cuánto tiempo es el necesario para descansar de la rutina y del estrés? Mucha gente le pasa que justo en esa primera semana o en esos primeros días cae enferma, porque el estrés nos ha mantenido, claro, bajan las defensas, la curva de estrés baja y hay personas que incluso llegan a enfermar. Empezamos a hacer lo que llamamos recuperación, como a partir de la segunda semana más o menos, y lo ideal que menos que serían 3. No nos olvidamos de los que no tienen vacaciones ahora. Para ellos, esta recomendación. Tiene que haber cosas que me agraden, tiene que haber alguna pequeña escapadita a un lugar cerca, tiene que haber cositas que son diferentes. Y algo que debemos aprender es a no tener el móvil en la mano todo el día y alejarnos también de las pantallas. Para el que las tenga, felices vacaciones. E intentar no acabar de mal humor, como decía Jesús, en esos días sí puede ser. Es que creo que al final se trata de, si hay las dice la psicóloga, hasta aquí los psicólogos ya sabes, cortimidad, pero que hay que cambiar de rutina, sí, pero cambiar de rutina no tiene por qué ser ir a un hotel y a una playa. No, puedes irte a comer una tortilla como hacíamos antes al lado del río, pescar cangrejos y estar debajo de un chopo. O quedarte en casa leyendo un libro. Es decir, que es que al final nos hemos creado unos hábitos como que tienen que ser, el que no lo hace parece que está fuera del sistema. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. hay que salir a la costa, hay que salir a no sé dónde. Bueno, ¿por qué hay que salir? Todos a la vez. Sí. Que luego están que no hay quien dé un paso por ningún lado. No sé, yo creo que sí, a mí eso que las imágenes que se veían, para mí no son vacaciones, para mí, sería un suplicio. A mí un castigo, vamos. Hay gente que le gusta y está ahí 8 horas y está feliz. Para mí sería un suplicio. Vamos, me encanta. Pues yo ahora estoy de vacaciones, me he ido al pueblo, pues bien, con bien. mi familia, y no has disfrutado, y has disfrutado mucho. Has echado una mano, Alba, que no y has disfrutado lo bonito que es trabajar. Y que no descartes, Sandra, que la toque volver la semana que viene. No pasa nada. Si quieres hablar, grabamos la semana que viene. Porque el fin de semana ese del 15 de agosto es complicado encontrar a la gente disponible. Hablamos del eclipse y tal, como si fuera. Sí, pero bueno, creo que vivimos en una sociedad tan conectada todo el rato, a todas horas, que ese momento de parar, a mí, por ejemplo, personalmente, me cuesta mucho, no sé parar, desconectar. Yo creo que la gente no para. O sea, se va de vacaciones y sigue con redes sociales y eso, sigue al mismo ritmo. Ahora está, ahora está viendo creo ofertas. yo. Sí, ibas viendo el correo de, el iPad, no sé qué. Está viendo ofertas en Estados Unidos, lo habrás oído, de modelos de vacaciones sin teléfono. O sea, que te metes en un recinto de hoteles, lo que sea, y no hay red. O sea, tú vas, teléfono dejas fuera. Sí. O sea, en Estados Unidos está de moda entre ejecutivos, gente que, bueno, es como todo, son modas, ¿no? Se vengan a cualquier pueblo de Valencia en el que no hay cobertura. Pero cuando lo hacen en Estados Unidos, al poco tiempo llega aquí. Pero sí, pero por todo llega aquí. Los hoteles sin niños que se empezaron aquí. Y luego con perros y luego con no sé qué y tal. Pues a que habrá que eso, gente que dice, bueno, yo quiero desconectar, entonces, bueno, me voy 10, no sé, como si te vas a la trapa. Yo creo que si para eso me iría a la trapa aquí a Palencia, sin el móvil, te tiras ahí 8 días y descansas y desconectas, ¿no? Antes lo hacía gente. Antes lo hacía gente, claro que la gente, bueno, es un debate interesante, porque había gente que iba a preparar notarías o iba a desconectar. O estar ahí 7 días en la trapa, incluso sin mucha ascendencia, o sea, religiosa y tal, claro, iba solo para... Pero sobre todo esta gente que está en medios de comunicación, o tu trabajo también con sus sociales y juventud y tal, pues si no estás entrándote continuamente información y estás continuamente planeándote cuando vuelva tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Pero eso, ahí sí que no desconectas, ahí sí que no desconectas. Me cuesta imaginarme a cierta gente sin móvil. Pues imagínate yo que lo tengo cerca. Oye, pues a mí el plan de tortilla, ir a por cangrejos y dejar el móvil me parece espléndido. Contad conmigo, hombre. Pues claro. Pues ¿Lo haces? Sí, ahora mismo no, te estoy diciendo que me lleves. ¿Serías capaz de dejar el móvil? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno. Segurísimo. Hay muchísima gente que es incapaz, pero incapaz absolutamente de estar una semana sin móvil. Yo creo que lo haría sin demasiados problemas. Yo también. Sin demasiados problemas. Es cómodo tener el móvil, evidentemente, pero
Yo creo que lo haría sin para el demasiado trabajo problema. y para muchas cosas. Pero somos muy adictos al teléfono. Sí, sí, claro, evidentemente. Sí, además entras ya en rutinas como entrar en el Claro, iPad, según te entrar despiertas, en la Twitter, prensa en digital, Facebook, ves. Y con lo en la rápido que va prensa. todo, La prensa lo digital, pausas pum, pum. 2 días y te has perdido de todo. Parece que ha pasado todo, ¿Sí? justo en esos Sí, me pasa a 48 mí- horas que tú no tenías móvil, ha pasado todo. Me pasa a mí que sigo siendo de los 4 que coge informaciones en papel, que cuando leo el periódico digo, pues soy gilipollas. Digo, pues, si esto ya me lo han dicho en la tele ayer y en la radio lo he oído 12 veces. Bueno, es la costumbre. La costumbre. Yo solamente la conozco en Palencia, como lo conozco puedo hablar de él, de un señor que es de mi edad más o menos, 2 años más arriba, que ha sido catedrático del Jorge Manrique y no tiene móvil. No tiene móvil. No tiene nada. No tiene móvil. Tiene un fijo en casa, supongo que para una emergencia, pero está el día por la calle. Y no, o sea, no puedes quedar con él, claro. Hay un problema. ¿Cómo lo avisamos? No se le puede avisar porque no tiene móvil. Antes era, te paso a picar a las 9 y a ¿Y las qué 9 hacemos? estabas Él ahí. sale y dice que me decía... Estas chicas no, pero tú y yo, ¿qué hacíamos antes para quedar con la gente? Lo mismo, salías y ya te verás con alguien. Es que era así, esa es la rutina. Era así. Salías y bueno, pues ya alguien encontraré. Pues este sigue haciendo lo mismo. Este se queda, más o menos sabe en qué zona van sus amigos y toma un vino por la mañana, pero vamos, y si no ve a este, ve a otro. Pero no, y yo digo, pero es que no tengo Qué móvil. felices eran. Hace poco Yo ya no conozco a nadie. Sí. Yo soy no al único, conozco a al nadie. único que conozco, no tiene radicalmente José Luis móvil. García, el de García también dice que tampoco tiene móvil. ni ordenador ni móvil. Necesitamos un apagón digital Uno de los que para descansar en las entró vacaciones. tardísimo en el móvil, tardísimo, es mi cuñado Javier, que tú lo conoces, Javier, entró tardísimo, pero bueno, ya tiene móvil. Es que al final... Hace unos 10 años ya tiene móvil, pero tardó muchísimo también en aceptar el móvil. Que de siempre decimos, bueno, si un día te pasa algo, bueno, si un día te pasa algo, pues llama a cualquiera de al lado que tiene móvil y que me lo todos deje. tienen alrededor. Y si tienes solución, bien, y si no tienes, pues mira. Pero es verdad que simplemente el hecho de leer el periódico tranquilo puede ser un hábito en vacaciones, Por que a veces ejemplo, normalmente no podemos con las prisas. Si desayunar tranquilos un café y leer el periódico, Por pues es ejemplo, desconectar y cambiar esos hábitos, ¿no? No hace Lo que falta... hacemos ahora los jubilados de todos los días, ¿verdad? Qué envidia, ¿no? Bueno, ya llegaréis. Esperemos, esperemos. Siempre sí. Bueno, queda mucho. Bueno, mucho de trabajar y de disfrutar. Eso sí, es verdad. Porque tú en el trabajo a que se tiene las dos cosas, Hombre, claro. Y tú también con Y el es una tuyo. suerte al final, trabajar en lo que, en lo que uno le gusta. Y por eso desconectar es aún más es una complicado, ventaja, porque te gusta. Es una ventaja, pero en el fondo para vosotros es muy bueno porque estás el día a día y no supone un castigo, un esfuerzo. Vamos, te quiero decir que es algo que haces aparte de la penosidad de todos los días y que tengas que meter horas, pero que te guste, ¿no? Es importante. Tú, Jesús, por ejemplo, a ti te seguro que te gustaba muchísimo, pero habría días que te habría días que te hubieras cargado a media clase, ¿no? Los primeros años mucho, después sí, pues vas fijándote más en los problemas que en las virtudes. Y ya al final... Al final pues pides la hora. Yo quiero saber dónde van a ver nuestros contertulios, el eclipse del próximo miércoles, que está todo preparado, con un montón de sitios pues yo habilitados. Pensaba salir a verle, pero por lo que hablo con vosotros, casi seguro que me quedé en casa. Y lo va a ver por la tele. Siguiéndolo en la 8. Muy bien, que además tenemos programación especial, no se lo pierdan. Pues seguramente seguirlo también en la 8 Palencia, pero bueno, si no, a ver qué sitios podemos ir. Han habilitado bastantes sitios un montón de en ellos. Palencia, y mientras nos ponemos a Alba, hablando del dispositivo, nos ponemos también a Alba para ver las dos versiones. Si no, pueden venir aquí, ellos vamos a estar Sí. aquí Vale, toda la tarde, Lo toda hemos la noche, pensado en directo, también, con una programación especial, así que aquí serán bien recibidos. Yo Jesús. quizá en la tele, o como mucho que me vaya a mi pueblo, a Cabañas, pero quizá te veo en la tele también. Sí, sería un momento para que recordéis, tengo que contarlo como doctor, que la gente tenga cuidado con los ojos. Que Eso me tenga iba a mucho decir, cuidado con que los tengamos ojos. cuidado. No es ninguna broma. Las gafas, el comportarse, tener cuidado, que se mueve mucha gente, los coches. Los hábitos, con Los los incendios que hábitos, hemos tenido. Porque realmente, Gonzalo, llevamos insistiendo muchísimas semanas en la importancia de usar esas gafas homologadas para evitar daños en los ojos, en las retinas, pero hay gente que, sin embargo, todavía dice que no pasa nada. Bueno, mucha gente, sí. El día 13, habrá consultas. en oftalmología del Río Carrión, veremos a toda esa gente tan confiada, seguro que están ahí en la sala de espera a que le vea el facultativo. Pueden ser muy graves los Sí, daños, ¿no? y Que las ocasionan. quemaduras brutales, vamos. No es cosa de broma.
pues todavía están a tiempo de comprar esas gafas, se pueden comprar en muchísimos sitios. También las administraciones están repartiendo en prácticamente todos los puntos de la provincia. Si vamos a alguno de los puntos habilitados, también por ejemplo aquí en la capital, allí hay 17.000 gafas, van a repartir en el Cerro del Otero, también se han repartido por el resto de la provincia para intentar pues que todo el mundo cumpla con esa normativa, que no haya ningún incidente, que no haya ningún susto, que no haya incendios. Muchísimo cuidado, va a haber mucha gente al aire libre, en los montes, hay que tener muchísimo cuidado porque va a hacer mucho calor, y también pues beber mucha agua y mucho cuidado con los coches, que salga todo bien y que podamos disfrutar del eclipse, tanto en casa viéndolo a través de la tele o bien si salimos al monte a verlo. Muy bien, Alba. Muchísimas gracias a los tres. A vosotros. Un placer. Un placer. Y si quieren el miércoles, el día del eclipse, aquí estamos, ¿eh? O bien por la tele, como quieran. Jesús, Sandra, Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado un viernes más con nosotros, un viernes de agosto, que es complicado, y aquí los tres, muchísimas gracias. A ti. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia de La 8 Palencia. Volvemos el próximo viernes. El próximo viernes ya habrá pasado el eclipse, pero ya les recordamos que ese miércoles, día 12, tendremos una programación especial en Castilla y León Televisión a través de las 7, después a través de La 8 Palencia, y también lo van a poder seguir a través de la aplicación móvil o de la página web para que si no están aquí o no pueden salir a ver el eclipse, lo vean con todos nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Disfruten del fin de semana y cuídense.